días, muy buenos días, un día más podemos reunirnos allí usted en su casa o donde quiera que usted se encuentre para escuchar el mensaje. Podemos esta mañana darle gracias a Dios porque aún tenemos libertad para predicar la palabra, tenemos libertad para tener un tiempo, un paréntesis en nuestras vidas para ser edificados. Vamos esta mañana a compartir en esta cadena de mensajes que vamos a continuar, y el tema de esta mañana se llama la escuela de Dios. Recordemos lo que estábamos mencionando en las últimas prédicas. Habíamos hablado de esas tres escuelas: la escuela de la edificación, de la exhortación y del consuelo. Y ahora esta mañana pues vamos a hablar exclusivamente de la edificación. Bien, entonces póngase cómodo allí, vamos a escuchar el mensaje y vamos a ir esta mañana a las Escrituras y vamos a sumergirnos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. Dice la Escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, dice el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, traído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el relato de esta mañana en donde vamos a ser edificados. No estamos en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a correr desde el 14 hasta el 16. Bien, entonces recordemos esta mañana lo que estaba en el corazón del Señor Jesucristo. Habíamos mencionado en otros mensajes acerca de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, ¿no? O versículo 18, cuando le dice a Pedro: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí vemos lo que estaba realmente en el corazón del Señor antes de ir a la cruz. Dice claramente este pasaje que Él tenía en su corazón edificar la iglesia. Esa es la primera vez que Él expone delante de sus discípulos esta verdad. Quizás no hubo un tiempo para explicarla, ¿no? Simplemente la expuso, no hubo mayor explicación. Quizás los discípulos no tuvieron mucha atención a eso, y es por eso puede ser una respuesta para saber por qué Pedro, ¿no? Le costó mucho tiempo entender esto de lo que es la iglesia, ¿no? El misterio de la iglesia, así lo dice en las epístolas Pablo, hablando del misterio de Cristo, que es el misterio de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Estos pasajes dicen claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de un organismo, no en el buen sentido. En el buen sentido judío significa que es un organismo, son miembros, ¿no? Tiene miembros que contienen la vida de Cristo, ¿no? Entonces el cuerpo de Cristo es una conexión de miembros donde fluye la vida de Cristo. Así como en nuestro cuerpo fluye la sangre, así en el cuerpo de Cristo fluye la vida de Cristo. Entonces ese es el cuerpo de Cristo. No podemos en esta mañana poner el renombre que tiene Pedro como apóstol para decir: wow, qué hombre más tonto, no llegó a entender claramente lo que el Señor le decía. No es fácil de ver las cosas, y es exactamente lo que nos está pasando hoy en día. Hoy en día no entendemos lo que es la iglesia. Basta mirar alrededor de nosotros y vemos un sinnúmero de congregaciones, un sinnúmero de denominaciones que no estuvieron en el plan de Dios, pero se levantaron. ¿A causa de qué? A causa simplemente de que muchos hombres de Dios, ¿no? Porque eso es el tema que estamos hablando, del hombre de Dios. Muchos hombres de Dios buscaron en realidad de corazón a Dios. ¿Cómo no reconocer eso? Lutero, Calvino, ¿no?
Wesley, ¿no? Y tantos otros hombres de Dios que buscaron de corazón a Dios. Recibieron su porción, ellos entendieron las Escrituras. Pero lamentablemente sus seguidores hicieron de esas enseñanzas de ellos un dogma. Es decir, un conjunto de doctrinas, las cuales ellos declararon que esa es la verdad, y lo que otros pensaban y no estaban de acuerdo con eso, entonces vino la división. Vinieron las denominaciones. Las denominaciones tienen sus congregaciones, tienen sus iglesias locales, ¿no? Sus iglesias locales, lo cual es absolutamente, digamos, correcto dentro del plan de Dios. Así, cuando usted abre el libro de Hechos, usted ve claramente allí un sinnúmero de congregaciones, un sinnúmero de iglesias locales. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corintios, todo eso estaba en el plan de Dios. Es decir, grupos pequeños de creyentes, ¿no? Asambleas de creyentes que se reunían para ser edificados. Entonces, ¿qué es realmente el cuerpo de Cristo? Hay en el misterio del cuerpo de Cristo hay algunas cosas que debemos entender, y sobre todo hay un secreto, ¿no? Porque un misterio no hablamos de algo misterioso, algo místico, sino misterio es un secreto, algo que estaba oculto, como dice la Escritura, no, que antes en el Antiguo Testamento no había sido revelado, pero que Dios en este tiempo, dice la Escritura en Efesios, le había revelado Dios, dice, a los apóstoles, no, y a los profetas y a los santos en este tiempo. Entonces es necesario que entendamos qué es la iglesia. Bien, por eso en esta mañana podemos quizás ir un poquito a Efesios. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, ¿no? Sin descuidar del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. En Efesios capítulo 5 vamos a ir pausado, con calma, que Dios me dé la gracia para hablarle con amor, ¿no? Y que usted pueda ser tocado por el Señor en esta mañana. Efesios capítulo 5, ¿no? Hay algo interesante porque hay una gran polémica, ¿no? Muchos hombres de Dios, muchos buscadores de Dios, algunos de ellos se levantaron hablando e indicando que el cuerpo de Cristo no tenía nada que ver con la novia de Cristo. No, que el cuerpo de Cristo o la iglesia era el cuerpo de Cristo, pero no podía ser la novia, lo cual es incorrecto, como vamos a ver en esta mañana. No, la iglesia de Cristo, no, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es igual que la novia, absolutamente, y está claro. Vamos a ver claramente aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, en el 22 dice lo siguiente. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El versículo 33 dice claramente: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza, dice, la cual es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí está diciendo claramente que Cristo es la cabeza y que Cristo tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces ahí está claramente el cuerpo de Cristo. En el versículo 24 dice: así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también así también las casadas, dice, lo estén a sus maridos en todo. Aquí está hablando en cambio de una sujeción, no hace una comparación entre Cristo y la iglesia, y hace una comparación entre el esposo y la esposa. Y le dice a la esposa, y le llama y le dice que esté sujeta. Miren cómo el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo, la esposa de Cristo, es lo mismo. Y así vamos avanzando, ¿no? El pasaje es muy claro. Dice, por ejemplo, ¿no? El versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso nos recuerda el Génesis. Recuerda el Génesis cuando el Señor hizo dormir a Adán en sueño profundo, abrió su costado, tomó una costilla y dice que de allí hizo a la mujer, edificó a la mujer. No, luego de edificar a la mujer, le llevó a Adán. Cuando Adán vio el regalo maravilloso que Dios le estaba dando, que era su mujer, él dijo: wow, verdaderamente esta es carne de mi carne y huesos mis huesos. Y él dijo: por tanto se llamará varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí vemos que el Señor declara y dice claramente, ahí toma una pausa, habla el Señor en el versículo 24 de Génesis capítulo 2 y dice: por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No? Si el hombre y la mujer se unen en la visión de Dios del matrimonio, Él quiere que sean una sola carne. Es decir, un solo cuerpo, una sola persona. Miren cómo está unido allí el cuerpo, y también está hablando de que de la unión matrimonial, es decir, del novio y la novia. ¿Se dan cuenta? El cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí hay algo para explicar todo esto. Voy a usar un poco, voy a traer a memoria y vamos a meditar sobre lo que es el matrimonio judío. En el matrimonio judío había algo interesante, ¿no? El novio, cuando llegaba el tiempo del matrimonio, ellos habían estado desposados, pero llegaba el tiempo realmente del matrimonio, entonces el novio dice que él iba a la casa de la novia y le buscaba a la novia. Luego le sacaba a la novia, ¿no? Y iban en una peregrinación hasta llegar a la casa del novio. En esa peregrinación y en ese camino se unían 10 vírgenes. La condición para caminar en la procesión es que estas 10 vírgenes tenían que tener antorchas encendidas, ¿sí? Con aceite. Si ellas no tenían antorchas, no podían entrar a la procesión. ¿Por qué? Porque tenían que llevar esas antorchas. Entonces caminaban el novio y la novia, y las 10 vírgenes avanzaban hasta la casa del novio. Al llegar a la casa del novio, obviamente era la casa de los padres, allí le esperaban las ancianas. Estas ancianas le introducían a la casa, y mientras ella había llegado con el pelo suelto y con un velo, allí ella le arreglaban a la novia, le hermoseaban, le embellecían a la novia, le preparaban para la ceremonia. Y después de haberla preparado, entonces ella se cubría un velo para no poder ser vista en público y salía hacia una especie de toldo, una especie de cubierta, ¿no? En la parte exterior de la casa, al aire libre. Y allí en el aire libre, en ese toldo, en esa carpa, si usted quiere, creo que se llama, los hebreos le llaman jipa, algo así, no me acuerdo, entonces, o el jipá, algo así. Entonces, allí se celebraba la ceremonia. Dicen los judíos que esta carpa simbolizaba la nueva casa de la pareja, del matrimonio. Entonces, allí podemos rescatar algunas cosas importantes, ¿no? Vemos claramente, ¿no?, que hay un lugar, esto es donde quiero empezar, aquí empieza la prédica, ¿no? Hay un lugar, la novia debe ser preparada, y donde la novia es preparada es en la casa del Padre. Entonces, miren lo que dice el pasaje de hoy, está hablando claramente. Pablo le escribe una carta, ¿no?, a Timoteo. Timoteo, como vamos a ver más adelante, estaba en una situación extremadamente difícil. Dice el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de irte a ver pronto, de pronto a verte, dice, ¿no? Entonces, aquí está hablando de algo que Pablo le escribió. Ahora sabemos que obviamente esto que le escribió es parte de las Escrituras. Las tenemos en la mano, usted tiene este rato en su mano, y yo también las tengo frente a mis ojos. Entonces, las Escrituras son el instrumento más precioso para edificar la iglesia, o para restaurarla, para reedificarla. En este caso, Timoteo conocía las Escrituras de Pablo, y también tenía que conocer esta nueva carta para saber cómo él debía moverse en medio de una situación extremadamente difícil que sufría la iglesia de Éfeso. Él estaba cumpliendo, Timoteo, una misión en esta iglesia. Pablo le había enviado, y lo que él ahora está haciendo, está cumpliendo una misión pastoral. Él es un pastor, no en el sentido de que le hayan dado un título, sino que él tiene un don de pastor. El pastor está llamado no a alimentar a la grey, a cuidar de la grey, mas no es un título,
No, es simplemente una función, un don que Dios te ha dado después de la ascensión de Cristo. Dios a unos hizo apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Qué son esos? Son dones de lo alto. ¿Quién les dio? Cristo. Lamentablemente en este tiempo como que hemos tomado como una especie de título, ¿no? Es como por ahí dicen el doctor fulano de tal, el odontólogo, entonces ahora es el pastor, pero eso es algo meramente de una mente humana. Entonces Timoteo está aquí, ¿no? En esta iglesia y necesita ayuda. Pablo le escribe, le manda una carta, ¿no? Y estas escrituras son un punto para que pueda ser restaurada la iglesia, pueda ser edificada. Entonces en el versículo 13 le dice, para que si tardo, es decir, le mandaba la carta, sabía que pronto iba a ir Pablo, no sé si llegó porque él estaba en Roma, pero dice, si tardo, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí le llama a Éfeso, que es una iglesia local. ¿Cómo le llama? Le dice que es esta iglesia local, la casa del Dios viviente. Entonces miren, donde se preparaba la novia era en la casa del Padre. Aquí le llama la casa del Dios viviente. Es allí donde se prepara la novia, en una congregación, en una iglesia local. ¿Se dan cuenta? Es allí donde somos edificados. Es allí donde misteriosamente, de una manera admirable, se levanta el cuerpo de Cristo. En una iglesia local pueden haber 1000 miembros. Nadie garantiza que todos hayan nacido de nuevo y que todos sean creyentes. Puede haber de todo. Pero lo que no podemos negar es que dentro de ese lugar hay verdaderos creyentes. Esos creyentes serán arrebatados. Y los que simplemente han hecho una profesión de fe, ¿no? que no realmente, no demuestra, realmente no hay fruto en ellos, pues lamentablemente ellos pasarán a ser parte de la iglesia apóstata. Entonces, ¿a dónde voy yo? Porque ya me estoy desviando del tema. No, es sencillamente de que Dios a través del apóstol Pablo le llama a la iglesia local la casa del Dios viviente. No simplemente dice la casa de Dios, no, esta es la casa del Dios viviente. El Dios viviente no solamente es un Dios que tiene vida, sino es un Dios que da vida, que hace que lleguemos a ser vivientes. En esta mente soy trasladado al Génesis y le voy a compartir un trozo de oro espiritual. Espero que usted lo limpie, lo purifique y lo guarde en su corazón. Se me viene a la mente esta palabra viviente, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Ellos recibieron su disciplina, recibieron su sanción, el Señor les disciplinó. Y luego, después de ello, no, antes de ello, les había hablado del protoevangelio. No, en ese protoevangelio le había dicho claramente a la serpiente, no, que pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente santa. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces sabemos que de la mujer vino la simiente. ¿Quién es la simiente? No dice las simientes. La simiente es una sola. Y esa simiente es Cristo. Por eso se llama ese pasaje de Génesis 3:15 el protoevangelio. ¿Por qué? Porque ahí está anunciando la venida de Cristo, la venida de un Mesías, de un Salvador, no solo de los judíos, sino un Salvador del mundo. ¿Adán creyó en esto? Claro que sí. Adán creyó. No, Adán creyó en esta verdad. Y creyó de esta manera, que al mirar a su esposa, le puso un nombre. Usted puede mirar cuidadosamente después de esto en su casa. Le puso un nombre y le dijo, te llamarás Eva. Y Eva quiere decir viviente. Y luego explica claramente y dice, porque esta será la madre de los vivientes. ¿Se da cuenta de eso? ¿Saben quiénes son los vivientes?
nosotros somos los vivientes. Porque en Cristo hemos recibido la vida nueva, hemos recibido la vida de Dios. Antes estábamos muertos, pero ahora somos vivientes. Cuando usted analiza los tipos en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Eva es un tipo de iglesia. Así como Adán Adán es el primer hombre, el postrer Adán es Cristo. Adán tenía una esposa, se llamaba Eva. Cristo tiene una esposa que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, son miembros vivientes. Y donde usted se reúne es la casa del Dios viviente, una casa para que usted crezca y se edifique. ¿Estoy claro? Entonces, muy bien, seguimos adelante. El versículo 14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de irte a ver pronto. No sé si realmente Pablo llegó. Pablo estaba en situaciones difíciles. Pablo estaba en Roma. Estaba en la cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel desde donde escribió esta epístola. Pero Pablo tenía algo fervoroso en su interior. Eso era un hombre incomparable. No porque era un hombre especial, sino era un hombre que realmente vivía conectado a Dios, dependía de Dios. La intimidad con Dios era algo asombroso. Entonces, pensando en esto de la casa de Dios, ¿no? Vamos a meditar en esta mañana. ¿Cuál es el arma si en la casa de Dios deben ser edificados los santos? Si en la casa de Dios deben ser edificados los miembros del cuerpo de Cristo. Yo quiero decir en esta mañana que tenemos una arma poderosísima. Y esa arma poderosa de la edificación es la palabra de Dios. No hay otra arma que Dios nos haya dado para edificar la preciosa palabra de Dios. No nos imaginamos la profundidad que tienen las Escrituras. Creo que nos faltará la vida en la tierra para entender plenamente las Escrituras. Si usted me pregunta cuánto sé de la Biblia, no sé nada. Lo poco que sé lo comparto. Yo me llevo un lema en mi corazón. Y el lema de mi corazón es lo que Job dijo. Job, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de su tribulación, él dijo que simplemente él dice tan solo, dice, conocemos el borde de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos escuchado de él. ¿Podríamos jactarnos de decir que conocemos a Dios o que conocemos demasiado las Escrituras? Eso solo sería un pensamiento tonto de un ego enfermo. Porque solo un ego enfermo puede jactarse y decir: solo yo sé la Biblia. Porque para entender las Escrituras no basta que un hombre de Dios se pare adelante, sino que la iglesia esté llena del Espíritu de la palabra a fin de que podamos todos crecer y ser edificados. ¿Acaso yo no necesito del cuerpo de Cristo? ¿Acaso yo no necesito del hermano más pequeñito en la iglesia para que él me edifique, para que él levante en el nombre de Jesús una oración a favor de mí? Usted no se imagina lo vital y lo crucial que eso significa. ¿Cuánto estamos llamados a amarnos, respetarnos, a relacionarnos, a crecer juntos? Esto me hace acordar la historia de un hombre de Dios que fue a una misión en el África, en un lugar donde la alta brujería y hechicería se movía, donde los poderes de la oscuridad estaban allí. Y este hombre de Dios estaba pensando allí, lleno de temor y de miedo, y dijo: y ahora, si hubiera alguien quien ore por mí, si tuviera un superhombre de Dios que levante una oración para que me proteja. Pero no se dio cuenta que alrededor tenía unos pocos creyentes muy tiernitos. Cuando ellos levantaron una oración a favor de él recibió una infusión del poder de Dios, y su corazón de cobarde se transformó en un corazón de poder, amor y dominio propio. ¿Cuánto necesitamos de la comunión de todos?
No podemos, escuchen usted que está escuchando el mensaje, no desprecie a su hermano. Su hermano es parte del cuerpo de Cristo. Usted diga conmigo y repita: yo no puedo vivir sin mis hermanos. ¿Puede vivir el dedo sin la pierna? ¿Puede vivir la cabeza sin orejas? Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, si la Escritura es la arma poderosa para la edificación, podemos entonces recordar Mateo capítulo 4, versículo 4. Es el lugar donde el Señor estaba en la escena de la tentación en el desierto. Satanás se acercó y le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos lo que el Señor le contesta. ¿Qué le dice? Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es, no, diga conmigo, la palabra de Dios es nuestro pan. ¿Quiere usted crecer, edificarse? Si usted no está en la palabra, no quiero ser grosero, pero si usted no está en la palabra, no está en nada. Si usted no vive con la palabra, yo no puedo vivir sin la palabra. Si en mis 6 años de enfermedad hubiera vivido sin la palabra, simplemente hubiera cogido una pistola y hubiera metido un tiro. Pero fue la palabra la que me sostuvo. Usted no puede vivir sin la palabra. Dice aquí que la palabra es el pan. ¿Qué le parece a usted 1 Corintios en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 2? Al mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 al 3, encontramos algo precioso. Hay una exhortación de Pablo a la iglesia y le dice: hermanos, yo no puedo llamarles espirituales, sino carnales, niños en Cristo, porque os di de beber, dice, leche y no alimento sólido, porque aún sois carnales y andáis como los hombres. Miren cómo allí describe la palabra de Dios. Dice: la palabra de Dios es leche. ¿Qué dijo Pedro? Desead como niños recién nacidos la palabra espiritual para que crezcáis para salvación. ¿Qué es la palabra para un creyente que empieza el camino estrecho? Es la leche. Pero también para el que sigue caminando en el camino estrecho está el alimento sólido. Empezamos con la leche, pero debemos continuar con el alimento sólido. Es la única manera de ser edificados. Es la única manera de madurar. Creo que está claro lo que estoy mencionando. Entonces, también podemos mirar, ¿no? Este es muy importante, ¿no? El Salmo 119, 103. Vamos un ratito allá. Salmo 119, 103. Mientras tanto, doy un respirar. Bien, entonces en el 103 del Salmo 119 dice la Escritura un versículo muy precioso. Dice: cuán dulces son, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí la palabra es descrito como la miel, como algo dulce al paladar. Es mejor que un chocolatín, es mejor que el más dulce, es mejor que el pastel más rico que usted haya comido. No, la miel es la palabra. La miel endulza nuestro corazón. La palabra nos edifica. Es esa palabra la que nosotros estamos llamados a comer. Ok, no hay mejor cosa para ser edificados. Entonces, volvamos a Timoteo. Al venir de nuevo a Timoteo, ¿no? Timoteo estaba, si usted estudia la epístola de Timoteo, la primera y la segunda, si se dará tiempo cuidadosamente y tinosamente, no a leer la Escritura, a estudiar la Escritura, a investigar la Escritura, a buscar mar adentro las riquezas que hay en la palabra. Usted se va a dar cuenta que Timoteo estaba pasando que sencillamente
Timoteo estaba en medio del fuego de las pruebas. Esta iglesia tenía un problema muy grave. Los hermanos estaban en la carne. Los falsos maestros al comienzo de la epístola están allí, estorbando a la iglesia, queriendo meter doctrinas satánicas, doctrinas de demonios. Timoteo no sabe cómo pelear esta batalla. Necesita la dirección de Pablo a través de la epístola, a través de la carta. Timoteo necesita recordar la palabra de Dios. Timoteo necesita una revelación fresca para saber cómo resolver este problema. Las mujeres están en desorden en la iglesia. Parece ser que una falsa maestra mueve a las hermanas a traer discordia en la iglesia. Para colmo, el pobre Timoteo tiene una úlcera en su estómago. Revíselo cuidadosamente. Está en una situación extrema y difícil, pero está en el escenario perfecto para que Timoteo madure. ¿De qué depende la madurez de Timoteo? ¿Qué es Timoteo? Pablo le dice: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Yo he leído muchos comentarios. Dice: Timoteo era tímido. En el griego no creo que debe entender mucho la timidez. Para mí que esté en un estado de cobardía. El verbo también se puede traducir terror. Está lleno de miedo. Está en un estado de cobardía. Eso es un cobarde como yo. ¿Cuántas veces yo estaba en medio de escenas difíciles, en medio de la congregación, y me he sentido lleno de miedo, de temor, no he sabido qué hacer? Me ha entrado la cobardía. Pero Pablo le recuerda y le dice: no nos ha dado Dios espíritu, sino de poder, amor y dominio propio. Una de las tres palabras: poder, amor, dominio propio, igual valentía. ¿Quieres ser un hombre valiente? Tiene que tener poder, amor y dominio propio, que viene de Dios a través del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Porque todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. Nada es por méritos de nosotros. Ningún hermano en la iglesia es más especial que otro. Si lo que tenemos, si los dones que tenemos, si la madurez que tenemos, si el Espíritu Santo que tenemos, todo lo que hemos recibido de Dios es por gracia. No nos merecemos. Gracias a Dios que Él se acordó de la humanidad para salvarla. Entonces, podemos revisar algunos versículos. ¿Qué le parece 1 de Timoteo 4:12? 1 de Timoteo 4:12 dice lo siguiente, ¿no? En el versículo 12 dice la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un hombre joven, era un muchacho joven. Sino sé ejemplo de los creyentes, no solo en palabra, dice aquí, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No está acaso Pablo empujándole a este joven Timoteo a madurar? ¿O es que solo debemos traer un mensajecito por allí, no, que traemos un poco de pan guardado por allí para compartir con la gente sin que nuestro corazón no haya sido transformado? No es eso el ministerio. ¿Qué le parece a usted, no, por ejemplo, el 4.1? En el 4.1, 4.16, aquí hay algo muy importante. El 4.16 le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Wow, este es uno de los versículos que más me gusta en las Escrituras. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en las dos cosas. ¿En qué cosas? En tener cuidado de sí mismo y en la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Él estaba en un escenario terrible. La iglesia estaba en desorden. Los falsos maestros, ¿quién estaba detrás de los falsos maestros?
una hueste de espíritus malignos, el mismo ejército de Satanás sobre la iglesia. ¿O usted cree que los falsos maestros se conducen simplemente porque son malos? No, detrás de ellos está el diablo. Pero ¿qué debe hacer Timoteo? Dice, cuídate de ti mismo. Lo primero que tiene que hacer Timoteo no es cuidarse de los falsos maestros, no es cuidarse de los hermanos que están en contra de él. Él debe cuidarse de sí mismo. Él debe cuidarse de su ego. Él debe cuidarse de su yo. Porque si él se mueve, se conduce en la casa de Dios inapropiadamente, va a salir lastimado y su úlcera va a empeorar. ¿Entiende eso? No es un asunto de conducirse como quiera en la casa de Dios. Tenemos que sabernos comportar, y el que no se comporta bien debe ser corregido, debe ser encaminado hacia un caminar correcto, sano, que edifique a los demás. Creo que vamos entendiendo, ¿verdad? Timoteo, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina. Parece que hoy en día hacen al revés. La gente se anda cuidando de la doctrina, pero se descuida de sí mismo. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra sana quiere decir higiénica, saludable. Si usted tiene, escúcheme usted que se reúne en alguna congregación, si su congregación se jacta de decir que tiene la sana doctrina, solo tenemos que revisar el carácter de los creyentes y la conducta de ellos. Si tienen un carácter apropiado y una conducta apropiada, tienen la sana doctrina. Pero si es una congregación desordenada, creyentes que hacen lo que les da la gana y creen que simplemente hacer alguna cosilla en la congregación o fuera de ella, sin tener una vida en santidad, están en otra fiesta. Entonces, escuchen esto, debemos cuidarnos de nuestro ego. ¿Qué es lo primero que Dios puso en la cruz? Sabiendo esto, que el Hijo Hombre fue crucificado juntamente con Él. Lo primero que Dios puso fue nuestro ego en la cruz. Allí desaparecimos en Cristo. El que viene a Cristo desaparece y Dios le da una nueva vida. Allí en la cruz desaparece el holandés. En la cruz desaparece el alemán. En la cruz desaparece el venezolano. En la cruz desaparece el peruano. En la cruz desaparece el argentino, que es muy orgulloso. En la cruz desaparece el judío. En la cruz desaparecen todos. ¿Por qué? Porque venimos a ser, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. Amén. Entonces, esa es la verdad de las Escrituras. No se imagina cuánta libertad hay en la Escritura. Entonces, veamos un pasaje más. ¿Qué le parece también a usted? 1 Timoteo 6:11. En el 6:11 dice la Escritura, mas tú, este es uno de los versículos que mencionamos en otra prédica, dice, mas tú, le dice a Timoteo, si usted lee antes, está hablando de los falsos maestros. Entonces ahora le dice, mas tú, le dice a Timoteo, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿No son esas virtudes espirituales? Si no vivimos en la comunión con Dios, si no estamos ligados a Cristo, si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿produciremos esos frutos en la iglesia? No. Ay de aquel mensajero de Dios que está esquivándose de ser tratado por Dios. Porque si realmente estamos en las Escrituras y Dios nos está mostrando algo, a la par que Él nos muestra algo en las Escrituras, al mismo instante Dios trabaja con nosotros afuera. Eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. Ya vamos a entenderlo mejor más adelante. Entonces, llegamos a un punto donde vemos que la arma más poderosa para edificar la iglesia
es realmente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué va a la par con la palabra de Dios? Dios nos ama tanto que Él quiere abrir nuestros ojos espirituales, como oraba Pablo. Pablo decía que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Dios desea abrir tus ojos. Dios desea que tú entiendas las Escrituras. Dios desea que salgas de los que te guían hacia Dios, para que tú llegues y toques la presencia de Dios y seas enseñado la Escritura por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que dijo el apóstol Juan? Que la unción está en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque esa misma unción es la que nos enseña a nosotros. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿No es el Espíritu Santo el maestro? ¿No está dispuesto el Espíritu Santo a enseñarte? Sumérgete, busca, investiga, usa las herramientas que Dios te ha dado. Hay comentarios, hay diccionarios bíblicos, para empezar. Hay diccionarios en griego, diccionarios en hebreo. Hay tantas herramientas, hay hombres de Dios que están dispuestos a enseñarte. Deja que ellos sean tus paidolos, los que te guían, tus maestros en Cristo, para que aprendas las Escrituras y luego toques el trono de Dios y directamente de Él empiezas a entender el alimento sólido. Ese es el punto. Entonces, junto con la palabra de Dios viene lo más hermoso. No sé si para usted va a ser hermoso, pero para mí sí es hermoso. Con la palabra de Dios viene la disciplina. ¿Sí? Diga conmigo, con la palabra de Dios viene la disciplina. Algunos se asustan de esta palabra, pero para mí es una de las palabras que valen unos $3 millones en las Escrituras. La palabra disciplina. La palabra disciplina es una palabra muy amplia, como ya vamos a ver. Pero lo que Dios nos está llamando en la iglesia es a ser disciplinados todos los días hasta que el Señor nos lleve a la gloria. Para que entienda lo que estoy hablando, es usted que es madre o usted que es padre. Yo a veces preguntaba a mis pacientes, les digo, ¿usted considera que sus hijos necesitan disciplina diaria todos los días? Y dice, por favor, dice, no exagere, pobres guaguas. ¿Qué van a necesitar disciplina todos los días? Digo, no, usted no ha entendido lo que es la disciplina. La disciplina abarca instrucción. La disciplina abarca corrección. La disciplina abarca consejo. La disciplina abarca reprensión a veces. La disciplina abarca a veces consejo. Y la disciplina a veces abarca también castigo o sanción. Todo eso es disciplina. Usted necesita instruir todos los días a sus hijos. Ya vamos a entender lo que es instrucción. Ellos necesitan que alguien les conduzca. No estamos llamados a criarles, llevarles a la madurez a los hijos. Eso es exactamente lo que debe hacer un hombre de Dios con los hermanos en la iglesia. Bien, entonces, conforme a esta verdad, quiero decirle en esta mañana que hay una disciplina diaria. Esta disciplina diaria es fácil. Yo creo que si todos los hermanos abrieran los ojos y aceptaran cada mañana y dijeran, Señor, gracias porque hoy has guardado una disciplina para mí, sería facilito madurar. Madurar es difícil para aquellos que levantan los hombros y hacen así, qué disciplina ni nada, y quieren moverse en la sociedad como les da la gana. Ellos sufrirán consecuencias en el futuro. Permítame explicarle como ejemplo para que sepa qué es lo que yo estoy tratando de decir. Mire lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Es fácil ir al banco? ¿Es fácil estar en un supermercado? ¿Es fácil estar en una tienda donde hay cosas novedosas? No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene que ser prudente. La gente tiene que hacer cola. La gente tiene que guardar una distancia entre otra persona y otra. La gente tiene que usar mascarilla. La gente también tiene que usar guantes. ¿Están todos haciendo eso? ¿Usted creyente ha entendido que eso es la disciplina de Dios?
Que si usted cumple con lo que se está requiriendo y usted está siendo empujado a ese callejón sin salida, si usted toma las medidas, usted está madurando. Usted está aprendiendo a ser tinoso, ordenado, cauteloso. Usted está aprendiendo a amarse a sí mismo, porque nadie se quiere morir en esta época. A no ser que alguien tenga una depresión profunda o algo así y necesite un psicólogo. Pero hay tantas cosas. Tal vez usted tiene un marido difícil en la casa. Esa es su disciplina. A todos, si usted quiere cumplir con todo lo que demanda la vida, necesita depender de Dios, necesita unirse a Él, necesita recibir el suministro de la gracia, del poder, de la sabiduría, llenarse del amor, del gozo, de la paz, de todo lo que Dios tiene para usted. Esa es su disciplina. Tiene un hijo difícil, eso tiene que, para llevarse con él, tiene usted que depender de Dios. Como le dije alguna vez, yo he sido muy criticado porque me han dicho que soy un exagerado, que yo empujo a la gente a depender de Dios y que no es tanto. No, usted, mire los tiempos que vivimos. El mensaje es perfecto. Usted necesita depender de Dios. Usted quiere vender algo que usted tiene para ofrecer a la sociedad. Usted es un comerciante, usted es un vendedor, tiene que depender de Dios. Cuando usted depende de Dios, usted ahí ve la mano de Dios. ¿Cuántas personas están en riesgo en lugares peligrosos? Hospitales, clínicas, lugares de riesgo, trabajos. Una cuñada mía me llamó, mandó un mensaje, o no sé si fue el mensaje o habló con mi esposa. No, y estaba muy preocupada porque consiguió trabajo. Y alguien diría, wow, conseguir trabajo en este tiempo, muy difícil. Pero ella consiguió trabajo. Lamentablemente, ella tiene una profesión que está conectada con bueno, no voy a explicar eso, pero le dieron un trabajo en un hospital. Y ella tiene ahora que atender a los enfermos que vienen con este mal. Entonces ella estaba muy llena de miedo, de temor. Le mandé un mensaje de aliento, parece que fue de bendición para ella. Pero en realidad lo único que ella necesita es depender de Dios. Ella tiene que entender que tiene vestiduras blancas, que las vestiduras de justicia, que las vestiduras de Cristo, la armadura de Dios, la sangre de Jesucristo, no puede tocar el enemigo. No es exageración lo que voy a decir. Somos invencibles. Nada nos puede pasar, ni nadie nos puede tocar, hasta que hayamos cumplido con la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Cuando hayamos cumplido, si al Señor le place llevarnos, nos llevará. Pero si su deseo es estar conectado con Dios, hacer la voluntad de Dios, no tema. Tú que me estás escuchando, escucha esto, no temas. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esas son las promesas de Dios. Entonces, hay cosas tan importantes como ellas. Ahora, ¿qué es realmente? Obviamente, si no aceptamos esa disciplina, facilita. No, tal vez vamos a abrir las congregaciones. Muchos tendrán que ir con mascarillas, yo qué sé, tendrán que tomar las medidas adecuadas. A todo es una forma de disciplina suave, liviana. ¿Para qué? Para que maduremos, para que seamos ordenados. Si hay un hermano difícil en la iglesia, una hermana difícil, un niño difícil, cualquiera, necesitamos depender de Dios. No podemos hacer daño a nadie. Tenemos que volvernos con cuidado. Tenemos que entender lo que es el ser humano. Tenemos que entender lo que es el hombre. Cuando no queremos hacer caso a la disciplina suave, amorosa del Señor, y queremos hacer lo que nos da la gana, entonces sufriremos consecuencias. Allí vendrá la disciplina de la iglesia. Hay una disciplina en la iglesia. Y los que ejercen la disciplina, tienen que ejercerla con mucha sabiduría, como ya vamos a ver, con mucho cuidado. Entonces,
¿Qué es, por ejemplo, la instrucción? Veamos este versículo. Gálatas 6:6. Miren lo que dice Gálatas 6:6. Vamos avanzando un poco más en la prédica. Gálatas 6:6. Pausados, tranquilos, relajados. Al llegar a Gálatas, en el capítulo 6:6, es un capítulo que habla de restauración. En el versículo 1 habla de restauración, pero al llegar al 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, hay gente que instruye en la iglesia. ¿Quieres saber qué es la instrucción? La palabra griega es catequeo, algo así, si no me acuerdo. Bueno, pero esta palabra viene de la palabra cateca. La cateca en el mundo griego era la partera. Cuando una persona daba luz, le asistía ¿quién? La cateca. Diga conmigo, cateca. Esta cateca era la partera. ¿Sabe qué hacía la partera? Recibía al niño en los brazos y lo primero que hacía la cateca era meterle el dedito en la boca del niño para producir el reflejo de succión. Es decir, para enseñarle cómo succionar el pecho de la mamá. Entonces el niño primero succionaba el pechito de la cateca. ¿Sí? En la iglesia hay muchos catecos o muchas catecas que están ellos para enseñarles cómo succionar el pecho del padre. ¿Sabe una cosa? Hay una palabra en el Antiguo Testamento que Dios se presenta como El Shaddai. El Shaddai le traduce como el Dios Todopoderoso, pero la traducción perfecta del Shaddai sería el Dios suficiente. Él significa Dios. Shaddai significa pecho. O sea que una traducción más correcta sería el Dios del pecho. ¿Sabes por qué Dios es el Dios del pecho? Porque Dios es quien te amamanta. Él es quien te nutre. Él es quien te cuida. Él es quien te provee todo. Él es suficiente para tu problema, para tu dolor, para tu deficiencia, para tus problemas en la iglesia. Timoteo, Dios es suficiente para ti. ¿Entiendes eso? La cateca hacía eso, le enseñaba. Hay muchos catecas o muchos catecos en la iglesia, muchos parteros, que estamos llamados a enseñarles con las escrituras a succionar el pecho del padre. ¿No es eso maravilloso? Eso es instrucción. No es venir y tratar mal a la gente, no, es instruirles, es enseñarles, es darle la leche, es llevarles a cómo escudriñar, a cómo entender las escrituras, a entender de que hay principios, orden en la escritura. Mucha gente ha seguido en contra de la teología. Yo mismo me arrepiento porque no a veces sí he predicado en contra de la teología. Pero la teología es algo importante. La teología, sobre todo sistemática, yo aprecio mucho. ¿Por qué? Porque la teología sistemática quiere decir donde hay un orden. Porque la Biblia es algo ordenado. La Biblia va de Génesis a Apocalipsis, hay un orden. El orden empieza con la creación y termina con la nueva creación. Empieza con desorden y termina con orden. Empieza con la segunda venida, termina con la segunda venida de Cristo. Vemos al principio un paraíso, pero al final vemos una ciudad celestial. Hay un orden. Si usted no estudia el orden, las escrituras, está perdido. Va a tener una mente muy confusa, no va a entender nada. Hay gente que quiere encontrarle a la iglesia en el Antiguo Testamento. Absurdo. Estamos justo compartiendo el cuerpo de Cristo. Pablo dice que es un misterio que Dios nunca había revelado a los santos en ninguna era, sino que en la época de Pablo reveló a los apóstoles, entre ellos Pablo, y a los profetas. ¿Cómo va a querer usted encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento? No hay. Lo que viene en el Antiguo Testamento es la casa de Israel. La Septuaginta usa la palabra eclesía. Iglesia quiere decir iglesia, es decir, la iglesia o la congregación de Israel, que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. ¿Entiende eso?
¿cómo va a entender la escritura si usted hace una confusión y hace allí, como algunas amas de casa, no quieren hacer una ensalada con cosas que no tienen nada que ver con la ensalada? Entonces, ese es el asunto. A donde yo voy es que debemos entender ordenadamente las escrituras. Entonces necesitamos un cateco, pues. Necesitamos una cateca. ¿Qué es? La disciplina también es corrección. 1 Timoteo 3:16. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. Ya que estamos en ese mismo pasaje estudiando, ¿no? 1 Timoteo 3:16. Dice la escritura, en el versículo, a ver, estoy medio mal. 1 Timoteo, no es ese pasaje. Bueno, la palabra corrección es una palabra muy importante. Significa corregir algo que está deficiente. Generalmente esto se asocia ¿con qué? Se asocia con corregir el carácter y la conducta de los hermanos en la iglesia. Usted quiere corregir la conducta y el carácter de los hermanos, primero déjese corregir usted. Timoteo tenía un padre espiritual. ¿Cómo le llamaba Pablo a Timoteo? Mi hijo en la fe. Él era su padre espiritual, quien le instruía. ¿A quién? A Timoteo. Pablo era el catecos. ¿De quién? De Timoteo. ¿Usted quiere saber cuántos han sido mis catecos? Muchos, de los cuales yo soy muy agradecido. Misioneros, hombres de Dios. Me he tenido que poner como un niño para aprender las escrituras. Hasta últimamente, cuando yo vivía en los Estados Unidos, allá había un hombre de Dios, un pastor, que me enseñaba la Biblia, que me mandaba casetes, que yo a veces era tan niño que yo copiaba con punto y coma lo que decía el cassette, y a veces hasta predicaba hasta los chistes del que estaba en el cassette. Así aprendí las escrituras, no tengo vergüenza de decirlo. Necesitamos un cateco. Entonces, ese es el punto central. Alguien tiene que ir corrigiendo nuestro carácter y conducta, pues. Eso es obvio. Entonces, también en la iglesia hay reprensión. Mateo 18:15. Miren lo que dice Mateo 18:15. Mateo 18:15. Tomaré la agüita que viene de Dios, refrescante. Mateo 18:15. Un pasaje interesante. En el versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahí está la reprensión. Estando tú y él a solas, si te oyere, escuche esto, esta es la frase más importante. ¿Qué dice? Has ganado a tu hermano. Esto es reprensión, no es ir a carajear al pobre hermano y amenazar y decir, oye, eres así, ya sabe, cocinado, y si no obedeces te voy a mandar sacando la iglesia. No, qué triste. Qué triste cuando alguien me ha mandado sacar. No diría qué triste, qué grave. Qué grave que alguien se quiera mandar sacando al hermano a la iglesia del Señor. La iglesia no es mía, no es de nadie. Pero aún cogerle a un hermano y ponerle la última silla porque supuestamente ha pecado. O porque tiene que suspenderlo del ministerio. Claro, obviamente si una persona comete un error bien grave, a lo mejor tiene que suspender el ministerio, pero junto con ello tiene que recibir una restauración. Entonces, la palabra que mencioné antes, se me viene a la cabeza, corrección, tiene que ver con restauración. ¿Sí? Y ya sé cuál es el versículo, ya se me prendió el foco. Era de segunda, antes de explicar lo que estaba explicando. Es segunda de Timoteo 3:16, no es primera. Ya me acordé. Bien, entonces, 2 Timoteo 3:16, vale la pena estacionarnos ahí un ratito. Dice la escritura, dice el 3:16, dice, acá está, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para, ¿qué dice? Corregir. Ahí está la palabra restauración. La palabra sirve para restaurar lo defectuoso. Lo que está defectuoso en nosotros, estamos llamados a restaurar, cosa que no es fácil. Recuerda Juan
¿Cómo le conoció al Señor? Cuando el Señor le dio a Juan y a su hermano Zebedeo, a su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿qué estaba haciendo Juan? Dice que Juan estaba remendando las redes. ¿Qué era Juan? Era un remendador. ¿Qué era Juan? Un restaurador. ¿Qué restauraba? Redes. ¿Qué es la red? La iglesia. Es él. ¿Sabe una cosa? Timoteo está en graves problemas en la iglesia de Éfeso. Pero después de unos años vendrá Juan y restaurará como buen remendador esta iglesia. ¡Wow! Eso es restaurar. Ok, entonces estábamos también explicando esta palabra reprender. La palabra reprender es para qué, como dice ese versículo, para ganar al hermano, no para perder al hermano. Algunos reprenden al hermano para perderle, y el pobre se trastorna, se ve enojado y nunca más vuelve. No es eso reprender. Ok, entonces la palabra consejo, 1 Timoteo 5:1, vamos a explicar la palabra consejo. 1 Timoteo 5:1. Bien, dice la escritura: no reprendas al anciano no necesita ser reprendido. ¿Qué necesita el anciano? Sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, y lo más importante, con toda pureza. Esto requiere madurez. Algo que es muy difícil en nuestro interior es dejar que Dios produzca la pureza en nosotros. Porque nuestra naturaleza es corrupta, es morbosa, pero necesitamos exhortar. Aquí la NBI dice aconsejar. ¿Cómo voy a aconsejar al anciano? Al hombre de la tercera edad. Dice aquí que hay que aconsejarle, dice como si fuera mi padre. Usted cuando va a aconsejar a su padre, no puede ir a aconsejarle como hacen algunos malcriados que van y le insultan y dicen cosas horrores a sus padres. Todo abarca un respeto. Entonces eso tiene que ver, el consejo es algo muy profundo. Y al final también a veces es necesario un castigo. Cuando usted revisa Hebreos del capítulo 12, habla mucho, dice que Dios disciplina, dice a sus hijos, ¿no? Dice que debemos apreciar la disciplina, ¿no? Porque Dios al que ama reprende y azota también, dice. Ahí está el castigo. ¿Castigo qué es? Es una sanción. En casos extremos, se necesita a veces sancionar y castigar. No hace usted, si usted es un padre de familia y su hijo llega a casos extremos de violar las reglas de la casa, de levantar la mano a su padre, esta persona necesita un castigo. Y si es niño, mejor a tiempo, porque ya de grande no hay cómo. Entonces, ¿dónde es eficaz la disciplina? En los niños. Y cuando usted llega a la iglesia, es un niño espiritual, lo más eficaz para usted, ¿qué es? La disciplina. ¿Entiende eso? Entonces, no hay problema con la vara. A los niños hay que darles, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, con la varita. Pero en el Nuevo Testamento, los hermanos mayorcitos, creciditos, que han sido disciplinados por Dios, que han pasado por el valle de sombras y de muerte, que han pasado por tribulación, también ellos pueden levantar la vara del Espíritu para disciplinar a veces a alguien que se ha ido por demás. Ok, entonces, todo esto es importante. Avancemos, vamos a ir casi ya a la parte final. Y vamos a entender, dice, voy a volver a Timoteo para sincronizar. Dice cuando le escribió la carta, le pidió a Timoteo que él tiene que entender y saber cómo conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, él tenía que tener tanto tino, tanta sutileza. Él no podía adelantarse ni retrocederse. Él no podía decir cualquier palabra, porque si él decía algo de sus propias fuerzas o de su propia imaginación o de su propio intelecto, no iba a poder restaurar la iglesia. No es fácil tratar con gente difícil. No es fácil. Se requiere una dependencia extrema de Dios. Voy a decir algo importante.
¿Usted conoce al hombre? ¿Usted conoce al ser humano? ¿Sabe por qué le planteo esta pregunta? Porque esta misma pregunta alguna vez Dios me planteó a mí. Yo soy un profesional de la salud mental. ¿Usted cree que yo conozco al hombre? Si alguna vez me jacté de eso, me arrepiento. Porque es algo absurdo. Solo Dios conoce al hombre. El hombre es un misterio. Porque nadie sabe por qué una persona se comporta de así o asado cocinado cuando no revisamos la historia de dolor o las cosas que él ha pasado, sufrido o ha tenido que vivir. No conocemos al ser humano. Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerle? ¿Quién podrá escudriñarle? ¿Quién podrá investigar ese corazón? Dios mismo contesta en Jeremías y dice: yo, Jehová de los ejércitos, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Solo Dios conoce al hombre. Ok, entonces nosotros también estamos llamados a conocer al hombre. Tengo una pregunta para ti, tú que eres líder en una iglesia, tú que eres pastor, tú que eres misionero, yo tengo una pregunta para ti. ¿Quieres conocer al hombre? Entonces tienes que entender que la Escritura tiene 3 propósitos. La primera razón de las Escrituras es conocer a Dios. Eso es innegable. ¿Quién va a conocer a Dios si no conoce las Escrituras? Alguien dijo, no me acuerdo quién, dijo: si no existieran las Escrituras, Dios sería un fantasma. Y sabemos de la existencia de un Dios que es fantasma, no lo conocemos porque no conocemos las Escrituras. Pero Dios se revela en las Escrituras. Dios levanta a su Hijo de las Escrituras. Él es la misma imagen del Dios invisible. Podemos conocer en Cristo cómo es Dios. Número 1, las Escrituras fueron dadas para conocer a Dios. Segundo, las Escrituras fueron dadas para conocernos nosotros a nosotros mismos. Mientras Dios es perfecto, nosotros somos pecadores. Mientras no conozcamos nuestro yo, mientras no conozcamos hasta dónde llega nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa y de qué cosas somos capaces de hacer, no sabremos tratar a la gente. Voy a poner un ejemplo. Había una hermana en una congregación donde yo ministraba que se quejaba de que una hermana había llegado a un extremo de abandonar a sus hijos y de haber cometido adulterio con otra persona, dejando al lado a su esposo. Esta hermana que mencionó esto no se conocía a sí misma. Llegó un tiempo de prueba para esta hermana terrible. Su marido adulteró y se fue con otra persona. Ella no sabía cómo manejar el problema, se desesperó, cayó en depresión, se hundió, creo que empezó a usar fármacos y todo. Hasta que ella se repuso y dijo: no basta, ya no voy a sufrir más. Se levantó, cogió un taxi y estuvo a punto de acostarse con el taxista. Ahí ella descubrió que su naturaleza pecaminosa es capaz de hacer cualquier suciedad y porquería. Así es mi carne. ¿Conoces tu carne? Yo sí conozco mi carne. Como decía alguna vez en una prédica: ¿conoces tu pepa? Yo sí conozco la mía. Entonces, ese es el punto. Si tú no te conoces a ti mismo, no podrás conocer y cuidar de los demás. No tendrás misericordia del rebelde. No tendrás misericordia del traumado. No tendrás misericordia de cualquier persona que esté en una situación extrema. Tú no puedes entender la historia de un drogadicto. Tú no puedes entender la historia de un guerrillero. Muchos de ellos están poseídos por el diablo, por demonios. Tú no puedes entender eso si no miras quién eres tú delante de Dios. ¿Sabes lo que dijo Job? Job dijo: me arrepiento, me convierto en polvo y ceniza, me aborrezco a mí mismo. ¿Por qué? Porque él sabía que su carne lo único que había hecho, levantar su ego y ponerse a pelear con Dios. Una pelea entre el yo soy y el yo. ¿Quién ganará? No es necesario explicarlo. Qué difícil derribar el yo. Ok, entonces vamos a la última parte. Viene una parte interesante en el versículo 16, declarando obviamente que la iglesia, dice, es la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente. No dice columna y baluarte de la verdad. La columna es algo que soporta un edificio.
Cada creyente es una columna. Cada creyente debe exhibir la verdad. ¿Qué es la verdad? Las Sagradas Escrituras. Pero si las Sagradas Escrituras no se encarnan en ti, no puedes mostrar la verdad. ¿Me entiendes eso? ¿Sabes qué es esto? Esto es una mascarilla. Si yo pongo para atrás la mascarilla y yo te digo, mira, yo tengo una mascarilla detrás de mi espalda, ¿es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Pero ¿cómo sabemos que es una verdad cuando yo hago esto? La verdad siempre tiene que convertirse en una realidad. Si tú crees estar en la verdad y quieres tener la sana doctrina, el cuerpo de la doctrina sana, tienes que demostrarlo en tu vida que eso es verdad. Entonces así se darán cuenta que tú eres una columna en el templo, en la casa de Dios. Baluarte significa una muralla. ¿Quién quiere atacar a la iglesia? ¿Quién quiere atacar a la iglesia? ¿No es el diablo? ¿Pero quién usa el diablo? El diablo usa a los falsos maestros. Los falsos maestros quieren romper el muro, romper la muralla. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad. No debemos dejarnos confundir por nadie. Debemos ser lavados, limpiados. Hay mucha basura que nos puede perturbar y no poder ver con claridad quién es Dios. Y van a querer impedir, porque el diablo eso es lo que él quiere, impedir tu madurez espiritual. Que tú seas un niño en Cristo, para él no es un problema. Pero que tú seas un hombre maduro, un hombre de Dios, eres un peligro para él. Entonces, versículo 16, con esto terminamos, indiscutiblemente, escuche esto, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es tenaz. ¿Saben cómo? Este es un misterio, es el más grande de todos los misterios, de los secretos en la Biblia. Obviamente Dios no quiere que sea un secreto o un misterio para nosotros, ya está en la Biblia, pero es necesario que tú entiendas este misterio. Se llama el misterio de la piedad. Que eso se grabe en tu corazón, el misterio de la piedad. ¿Sabes qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Dice indiscutiblemente. En el griego dice confesadamente. Está hablando de una confesión mutua. ¿Quién confiesa mutuamente que la piedad es un misterio grande? Porque dice grande es el misterio de la piedad. Mega es el misterio de la piedad. Grande, inmenso es el misterio de la piedad. Entonces, dice confesadamente, hay una confesión mutua. Dios, escúchenme esto, Dios confiesa que el misterio de la piedad es grande. Y Pablo mutuamente con Dios confiesa y dice, sí, grande es el misterio de la piedad. Y tú que me estás oyendo, también tienes un día que llegar a confesar. O hoy mismo, si Dios te abre los ojos, podrás confesar y decir, wow, grande es el misterio de la piedad. Grande, grande. Este misterio va a ser descubierto en este momento. Entonces, el misterio de la piedad, entendamos primero qué es piedad. Una persona piadosa es una persona devota, entregada completamente a Dios. Y esa persona que es completamente entregada a Dios es tratada con las Escrituras, a fin de que tenga una conducta piadosa. O sea que la piedad está relacionada con el comportamiento y la conducta del hombre. Por eso le está diciendo a Timoteo que él debe saber cómo comportarse en la casa de Dios. Y obviamente Timoteo tiene que enseñar a los hermanos en la iglesia cómo comportarse, cómo tener una conducta apropiada. ¿En dónde? En la casa de Dios. Esa es la piedad. ¿En dónde está escondida la piedad? En la obra de Jesucristo. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carne. En el río dice, Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Cristo. Cristo se encarnó. Lo primero a lo cual nos enfrentamos en este momento es a la encarnación. Él se encarnó. Él se hizo humano, 100% humano, no como dicen los gnósticos que Él no era hombre, sino a medias. No, Él es 100% hombre, 100% Dios. Él se encarnó.
Él anduvo como hombre perfecto en la tierra. No usó su deidad para hacer las cosas, sino solo dependió del Padre. Esa es la llave para ti. Depende de Cristo y vas a ver que la vida es sencilla. Nadie se atreve a decir que la vida cristiana es fácil. A todos les escucho decir que la vida cristiana es difícil. Pero cuando aprendas a depender de Cristo, la vida es liviana, tu alma descansa. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 11:29. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta? Ahí está el descanso. La vida cristiana es un reposo, es un descanso. Yo os haré descansar. ¿Dónde descansamos? Dice: tomad mi yugo y aprended de mí. Tomar el yugo es simplemente unirse al Maestro. O sea, lo que estaba diciendo: sean mis discípulos, vengan a mí, únanse a mí. Ese es el discipulado. ¿Qué aprendemos en el discipulado? Es lo que estamos hablando de disciplina. ¿Quién necesita el discípulo? Diga conmigo: el discípulo necesita disciplina. ¿Quién le disciplina? El Señor. ¿A quién usa el Señor? No le importa, no ponga la mirada en el hombre. Dese cuenta que Cristo tiene una lección en la escuela de Dios. Así se llama el tema de hoy, la escuela de Dios. ¿Sabe cuál es la escuela de Dios? Aprender dos cosas: a ser manso, no impulsivo, no estar a la defensiva, no empezar a pelearse con Dios porque han venido las pruebas. Eso es ser manso. Eso es aceptar el trato de Dios y humilde de corazón. Eso es más profundo. ¿Cuál es el grado más grande de humildad? El grado más grande de humildad es el grado a donde llegó Jesucristo. Jesucristo salió de las esferas espirituales. Él era Dios, no se aferró al trono, descendió a hombres, se humilló a sí mismo, etcétera, etcétera, y llegó a la cruz. Eso es humildad. Humildad es estar nuestro yo en la cruz. No es vivir una vida agachada o a todo dejar que la gente me golpee, me insulte. No, eso no es humildad. Humildad es poner nuestro ego al lado, a fin de que Cristo pueda vivir con libertad en nuestros corazones. Esa es la escuela de Dios. Eso es el ejemplo que nos dejó el encarnado. Dependió de Dios. Te pregunto a ti: ¿venció la tentación? Sí. ¿Venció la persecución? Sí. ¿Venció la cruz? Sí. ¿Venció el Getsemaní? Sí. Él venció. Él es un victorioso. ¿Cómo? Solo dependiendo del Padre. Él estaba en agonía en el Getsemaní, se moría. Yo sé que no entiendes bien ese pasaje, pero tienes que investigarlo. Se muere en el Getsemaní, el diablo quiere acabar con él en el Getsemaní. Pero él depende del Padre. En la espera del Padre le manda un ángel. El ángel viene y le fortalece, le da fuerzas para seguir a la cruz. Es un vencedor. Mira el Apocalipsis. Dios llama a que seamos vencedores. Mira Romanos. Dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó, en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Entonces, Dios encarnó. Segundo, justificado en el Espíritu. O sea, Dios fue manifestado en carne. Segundo, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu significa que fue vindicado por el Padre. Vindicado quiere decir que el Padre, después de la resurrección, le defendió. Para que entiendas esto, Romanos 1:4. Un pasaje precioso que he estado también compartiendo en el estudio de Romanos. En Romanos 1:4 hay algo importante. Miren lo que dice allí. Dice el versículo 4: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién le declaró? La palabra correcta en el griego sería señalar. ¿Quién señaló al Hijo de Dios? O sea, ¿quién llegó a señalarle después de la resurrección y dijo: este es el Hijo de Dios, con poder?
según el Espíritu de santidad con la resurrección de los muertos. Lo que está diciendo este versículo es lo siguiente. El Padre señaló y dijo, este es el Hijo de Dios con poder. Al levantarse de la tumba, Él no era un mero hombre, era el Hijo de Dios. Él se levantó de la tumba. ¿Se levantó de la tumba con qué? Con poder. Con poder para santificar a los hombres. Con poder para transformar vidas. Con poder para producir el carácter y la conducta de Dios en los hombres. ¿Cuándo? En la resurrección de Cristo. Fue vindicado o fue justificado en el Espíritu. Bien, ¿qué más? Más adelante dice, visto de los ángeles. ¿Fue visto de los ángeles él? ¿Vieron los ángeles su nacimiento? Claro que sí. ¿Vieron los ángeles su resurrección? Claro que sí. ¿Vieron los ángeles? ¿No le asistió un ángel en el Getsemaní en el tiempo de la agonía? Claro que sí. Los ángeles vieron que el Hijo de Dios venció y que el Hijo de Dios se levantó de la tumba y ascendió. Dice, predicado, aquí hay algo importante, predicado a los gentiles. Esto está un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió a los cielos y después de ascender a los cielos fue predicado el Evangelio a los gentiles. Entonces parece que hay un desorden aquí, porque algunos dicen que este es parte de un himno. Entonces algunos dicen, no, parece que el himno está un poco en desorden, pero no es así. No es así. Ya vamos a darnos cuenta. Predicado a los gentiles. Pregunta, ¿quién predicó a los gentiles? Hombres. Principalmente Pedro y otros más, a los cuales se levantó. Predicaron a los gentiles. ¿Cómo predicar? Con una o un carácter y una conducta intachable. Eran hombres piadosos. ¿Quién les dio esa gracia de ser piadosos? Aquel que se levantó de la muerte, porque si él no hubiera muerto y no se hubiera resucitado, no hubiéramos podido recibir ese espíritu de piedad. Ese es el misterio de la piedad. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. No solo fue predicado, muchos hombres entre nosotros hemos creído en Cristo. Ha sido predicado el Evangelio en el mundo, pero el Evangelio, según lo que yo estoy explicando en Romanos, pues, el Evangelio nos iba a decir en 4 versículos a alguien para que acepte a Cristo. El Evangelio en Romanos es un evangelio que avanza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, que implica la justificación, la santificación, la glorificación. Todo eso es el Evangelio. O sea, lo que yo estoy hablando ahorita es el Evangelio. Como dice F.J. Hugel, dice el Evangelio, en son de chiste, dice el Evangelio para los evangelistas. Porque claramente la iglesia tiene que entender lo que es el Evangelio. Entonces, aquí está el punto central. Al final dice, recibido arriba en gloria. Con eso termino. Recibido arriba en gloria. Está hablando de la ascensión. Entonces parece que hay un desorden. Él murió, él se encarnó, murió, resucitó. Y después como que habla de la prédica de los gentiles. Y después que creyeron en el mundo. Y al final está explicando que él ascendió. O sea, parece que hay un desorden. Ese es el misterio. Ese es el secreto. Escucha. Cuando el Señor se levantó de la tumba, subió a los cielos, se entronó, se sentó en el trono. Y al haber llevado su propia sangre al lugar santísimo, Él pudo ejercer su sacerdocio, el sumo sacerdote de Dios, según la orden de Melquisedec. Allí Él se sentó en el trono, le quedó viendo la cara al Padre y le dijo, Padre, lo que te dije en la cruz es verdad, consumado es. Y el Padre dice, sí, hijo, en verdad, consumado es. Desde la óptica de Dios, todo ya está consumado. Él ya ve a los gentiles predicados. Él ya ve a su iglesia transformada. Él ya ve todo perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra perfecta y todo está consumado. Déjame explicarte por último el secreto de la piedad.
Tú estás adelante en la congregación, tu hermano y hermana formas parte de la congregación, has entendido en este día que tienes que tener una conducta, un carácter adecuado, que no puedes portarte como un niño malcriado ni afuera de la sociedad ni en la iglesia. No estoy hablando para la gente de la sociedad, cuidado, ¿no? Has entendido que las sagradas escrituras son suficientes para que tú crezcas. Se ha despertado el hambre y la sed por ti para crecer. Has entendido, tú ministro de Dios, que todas las cosas, las añadiduras del mundo que has dejado entrar en la iglesia no sirven para que los hermanos crezcan. Has entendido que la psicología es solo un paliativo para educar al yo. A mis colegas les pido que no se ofendan porque no estoy hablando en contra de los psicólogos ni estoy hablando en contra de la psicología. La psicología en la sociedad es muy respetable y es en cierta manera una bendición para la sociedad, pero yo estoy hablando de la iglesia. En la iglesia la escritura es suficiente, ¿sí? Entonces, si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, si tú eres tratado por Dios, vas a tener el derecho de conducir a algunos hermanos a la madurez. Pero, ¿cómo les vas a ver a tus hermanos? ¿Les vas a ver con ojos carnales? ¿Vas a andar por vista o vas a verles con ojos espirituales? Si tú logras verles con ojos espirituales a tus hermanos a la madurez, entonces tienes que entender lo que dice la Biblia. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Cómo son tus hermanos? Perfectos, llenos de gloria. Están sentados en los lugares celestiales. Ya la obra está consumada en ellos. Lo que tú tienes que hacer es moverte por fe y tratarles por fe. ¿Quién garantiza que ellos van a madurar? ¿No es acaso la obra consumada de Cristo? ¿No es acaso suficiente la sangre de Cristo? Entonces no te esfuerzas por maltratar a la gente, ni por lastimarles, ni presionarles, ni empujarles, esto no es un asunto de un paternalismo carnal. En la iglesia no hay patriarcado ni matriarcado, eso es carnal. ¿Entiendes eso? Entonces, ese es el misterio. El misterio de la piedad es un misterio que habla, es un secreto que habla cómo Dios a través de la obra de Jesucristo produce hombres piadosos que tienen un carácter y una conducta apropiada dentro y fuera de la congregación, que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios. Te envío un abrazo de todo corazón y que Dios te bendiga.